Primero, experiencias. Voy a intentar hablar algo de manejo de animales venenosos y o peligrosos, que me parece bastante interesante a contar como una experiencia sobre cómo es trabajar con este tipo de animales. Luego, en el segundo, el papel de ATV, meto hincapié en lo que es el mantenimiento y meto hincapié en lo que es la alimentación como valores añadidos que una ATV, una persona que quiera hacer un conocimiento pseudo veterinario, pseudo biológico, tanto en clínico como en cuidador zoológico, le puede venir bien a la hora de saber cómo comportarse, cómo tratar o cómo cuidar, por decirlo de alguna manera, a un animal exótico. Y luego el último, hablamos de patologías en animales exóticos. La EMO es una patología que me parece muy importante, que afecta a muchos animales exóticos, más tirando a los que no son micromamíferos, que también se clasifican como exóticos. Hablaremos un poquito de eso también en la primera clase, el qué es un animal exótico, ¿vale? Porque hay muchas diferencias de opinión dependiendo del oficio en el que tú te encuentres. Para que te hagas simplemente una idea. Para ti un animal exótico, ¿qué crees que podría ser, Borja? Buena Para mí, pregunta. mira, a ver, bueno, yo te digo una cosa. Sé que no, sé que es una categorización que no es correcta, pero un animal exótico a día de hoy en las tiendas de mascotas se consideran aquellos que no son perros y gatos. Vale, Vale. eso es lo que yo he recibido como ATV o en tiendas de mascotas, pero sé que es bastante más. Bueno, ese es un punto de vista más veterinario. El problema que hay de las categorizaciones con los animales es que o las haces completas, entonces tienes que ser muy preciso, o tienes que hacer una categorización muy liviana, muy ligera, entonces nos quedamos con estas cosas. ¿Cuál es el problema? Que al final se hace por interés de oficio. Es decir, en veterinaria, por ejemplo, se puede hacer una clasificación, a grosso modo, que me perdonen los veterinarios si me estoy equivocando, pero es a grosso modo, de tres tipos de animales. Animales, bueno, tres o cuatro. Animales para uso, animales de ganadería, pequeños animales, que son gatos y perros, y luego animales exóticos. Nos encontramos con que animales exóticos es un Engloba grupo todo lo demás. demasiado amplio. ¿Sabes? No estamos hablando solo de reptiles, no estamos hablando solo de aves, estamos hablando también incluso de mamíferos. Por lo tanto, ya mamíferos se encuentra dividido entre lo que es pequeños, entre lo que es ganadería, en lo que es uso doméstico o uso cinegético, pueden ser perros de caza, lo que pueden ser perros pastores, y también estamos hablando que están dentro de animales exóticos, mamíferos como los conejos, mamíferos como los hurones, cobayas, chinchillas, ratas, están dentro de animales exóticos. Entonces es una división un poco veterinaria. Pero también nos encontramos casos de divisiones como es en mi caso la división biológica. Tú cuando divides un animal de forma biológica, entre si es exótico o no exótico, te sueles centrar más en otra palabra, que la palabra es alóctono o autóctono. Un animal autóctono es un animal que se encuentra en cierto ecosistema. Un animal alóctono es un animal que se encuentra en un ecosistema pero que no es propio de ese ecosistema. Entonces, desde el punto de vista biológico, un animal exótico es un animal que no es común en un ecosistema. Por lo tanto, nos encontramos casos, como por ejemplo puede ser que un gato callejero sea un animal exótico dentro de un ecosistema urbano dentro de la ciudad de Madrid. Aunque ya la ciudad de Madrid es un ecosistema propio que está con sus propios animales, como pueden ser los gatos, pero por ejemplo, encontrarse gatos domésticos en campiñas alrededor de Madrid o en zonas de dehesa no es algo habitual, no es algo normal, no es algo común. Por tanto, ese sería un animal exótico dentro de ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos de animales exóticos, hay que tener muy claro qué es el significado que le estamos dando y qué referencia le estamos dando. Porque no es tan fácil, no es, bueno, estos son exóticos, sí, solemos usar la división veterinaria, entre comillas, pero no es tan fácil saber eso. Entonces, hay que entenderlo de alguna manera y cuando tú llegas a este trabajo, trabajas con animales exóticos, tú al principio llegas y dices, vale, ¿y qué es un animal exótico? Porque no me estoy enterando muy bien. Si para mí exótico, en mi caso, yo que estudié biología, para mí un animal exótico era un animal que no fuera común en un ecosistema y de pronto me encuentro con que utilizan una división muy veterinaria, los animales exóticos son todo lo que no sean perros y gatos y animales de ganadería, entonces todo lo demás ya entra dentro del paquete de exóticos y te encuentras con ciertas problemáticas.
a la hora de las medicaciones, a la hora de los tratamientos, y ahí entiendes por qué es un animal exótico. Pero ¿y a la hora de los cuidados? Cuando te dedicas al mantenimiento, al cuidado, a la alimentación, o a incluso el bienestar de este tipo de animales, ¿cómo lo clasificamos? ¿Es exótico? ¿No es exótico? Pues bueno, Pues buena pregunta, porque a mí me preguntas eso y te digo, bueno, pues por el grande y el pequeño, es decir, el grande hay que cuidarle de una manera y los pequeños de otra, y los venenosos de otra. pues al final yo por experiencia a lo largo de los años he llegado a una conclusión, puede ser más verídica, menos verídica, algunos estarán más de acuerdo, menos de acuerdo, pero para mí un animal exótico es todo aquel animal que necesita que se le reproduzca un ecosistema similar al que tendría en estado salvaje, porque tiene ciertas problemáticas, patologías o problemáticas etológicas que también se pueden dar del comportamiento. Si no se le reproduce o se le intenta habituar a un ecosistema similar al que tendría en estado salvaje, y es un animal que no puede absorber una dieta artificial. ¿A qué me refiero por dieta artificial? Nos encontramos casos de perros y gatos que son capaces de comer un pienso. Cada vez nos vamos encontrando más animales que se clasifican dentro de exóticos que son capaces de comer un pienso, conejo, una rata, pueden comer ciertos pellets de piensos, pueden tener cierta alimentación, entre comillas, no natural, artificial. Pues los animales exóticos son aquellos animales que, aunque sean un porcentaje mínimo, sí que necesitan una alimentación medianamente natural. Es decir, necesitan productos no, ¿cómo clasificarlo? Naturales. Vaya, necesitan hojas de verduras, necesitan hortalizas, necesitan frutas, productos cárnicos, tal cual, incluso en muchos casos, como puede ser en mi especialidad en herpetología, al final necesitan incluso piezas enteras para hacer un proceso etológico y una alimentación etológica correcta. No es tan fácil el definir qué es un animal exótico o no. Sin embargo, lo que más se utiliza al final es la clasificación veterinaria y es un poco a la que nos vamos a atener. Animal exótico es todo aquel que no se utilice para una actividad cinegética, para una actividad ganadera, para una actividad domótica, de casa, todo aquel que no sea animal ganadero y todo aquel que no sea pequeños animales, que en este caso son perros y gatos. Todos los demás animales que están involucrados fuera de estos paquetes se van a clasificar como animales exóticos. Claro. Ostras, esto que acabas de soltar es un recoloque mental brutal. Sí. Alucinante, tío. Alucinante. O sea, ¿por qué? Sí, instintivamente yo sabía algo. Y también es verdad porque por la trayectoria profesional, pues al final lo sabes. Pero la gente que no tenga ni idea, cuando le digas exóticos, tendrán las mismas dudas que cuando yo empecé en este sector. La gente que no ha empezado todavía a formarse, que les ubiques este concepto, es brutal, ¿eh? Esto es algo que a mí me gustaría ampliar en el primer workshop, porque son cositas que tú te vas dando cuenta cuando tienes la oportunidad de trabajar dentro del campo en el que he estado yo. He de reconocer, a mí me gusta ser un poco picardías, no voy a pinchar mucho en hueso, ¿vale? Pero he de reconocer que al final el mundo zoológico, a pesar de que tiene sus cosas malas, tiene sus cosas buenas. Y sus cosas buenas es que te enseña un poco el valor que tiene, para empezar, aunque suene muy crudo, el valor que tiene la vida. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno. Cuando tú trabajas con herbívoros, a lo mejor no te das cuenta, pero cuando trabajas con animales que necesitan una reproducción de la alimentación de forma natural, que necesitan presa entera, que muchas veces, en muchos casos, necesitan presa viva, y no es porque sea un capricho, es porque necesitan desarrollar una actitud natural, una etología natural. Entonces, muchas veces le tienes que dar eso, te enseña mucho sobre el valor que tiene la vida, y no hacia infravalorarla, sino al contrario, al respetar mucho más a otras formas de vida que tú habías infravalorado porque te gustan más otro tipo de animales. Sin embargo, son muy importantes para los animales que a ti te gustan. Y, Pensando lo que estás pensando en el típico asco hacia las ratas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, de, ay no, qué asco una rata, o el típico asco hacia las arañas, que son por insectos que ejemplo, pueden servir. Es que es muy fuerte lo que acabas de decir. Es muy mira, fuerte. Es que está para que muy de te... moda acuchillar al petauro de la miel, ¿sabes? Exactamente. Y luego, pues estamos desprestigiando un animal que
cuánto, y subí un vídeo una vez, no sé dónde, que me explicaba cuánto le tenemos que agradecer a las ratas. Que por lo visto les tenemos que agradecer hasta nuestra existencia. No solo a criminalizarlas por lo de la peste, etcétera, que hubo, pero vi un vídeo que explicaba cuánto tenemos que agradecer a las ratas, tío. Es que el problema que hay es que cuando estás en el camino de la sabiduría, joder, ha quedado muy... Por favor, qué estoico eso. No, pero es que cuando estás en el camino de la sabiduría hay muchas posibilidades, o cuando tienes inquietudes, más bien, hay muchas posibilidades de que te quedes a medio camino con ciertas cosas porque no profundizas en ciertos conocimientos. La gente le tiene asco a las ratas por el tema de la peste bubónica, porque eso ha sido una leyenda negra que han tenido estos animales, por ponerte un ejemplo. No es mentira. Es verdad que en parte fueron ellas las que movieron la peste bubónica, pero a la gente se le olvida que realmente quien contagiaba la peste bubónica eran las pulgas que llevaban las ratas. ¡Zasca! Claro, y eso supuso la extinción de casi la extinción de una especie de roedor, o vamos, en este caso de rata, que era la que más se movía por la zona europea y es la que fue casi extinta, porque se pensaban que eran las ratas, realmente eran las pulgas que llevaban las ratas, las que contagiaban la peste bubónica. No tenía ni idea, pero Pues ni idea, sí, señor. Fue una de las etapas negras de la historia de la humanidad. Obviamente, pues era una pandemia. Era una pandemia que encima estamos cerca. Tenemos recientemente una experiencia similar, ¿no? Y en ese momento se criminalizó lo que se veía, pero no lo que no se veía. Entonces, en este caso fue una pulga. Sí, señor. Pero bueno, tendemos también a menospreciar lo que no valoramos. Te pongo un ejemplo de medio ambiente, ¿vale? Mismamente. Las ratas criminalizadas, las palomas, ratas aéreas criminalizadas, ya te digo. Ya utilizamos las mismas palabras, pues son los principales limpiadores del ecosistema en ciudades. Son animales que si no existieran no tendríamos ciudades saneadas, son los carroñeros de los entornos urbanos. Una rata es capaz de alimentarse de cualquier tipo de residuo orgánico que podamos echar. Una paloma exactamente lo mismo. ¿Que ensucian? Sí, claro que ensucian. Pero si hiciéramos una comparativa y viéramos cuánto ensucia una población de ratas en la ciudad y cuánto ensucia una población de humanos en una ciudad, nos sorprenderíamos muchísimo. Nos sorprenderíamos de verdad muchísimo. Porque las ratas tienen esa mala, como animal exótico obviamente, tienen esa mala reputación por animales que contagian enfermedades, por animales que tal, por animales que están en zonas de cloacas, en zonas sucias. Sí, señores, os recuerdo que los buitres, esos que tanto nos gustan ver en la montaña, en las sierras y tal, se alimentan de carroña. Ellos meten la cabeza en restos orgánicos de otros animales en estado de putrefacción. Son animales carroñeros. Al final lo que hacen es limpiar un ecosistema. Entonces, pero entonces lo que has dicho es que te quiero hacer esta pregunta. La frase típica de la gente que dice ¿las ratas transmiten enfermedades? Entonces, esa frase. Es cierta que transmiten enfermedades, pero que hay que entender de dónde vienen esas enfermedades. La mayoría de las enfermedades son agentes patógenos, bacterianos, víricos. Esos agentes patógenos ocurren cuando hay ciertos procesos fermentativos de putrefacción de ciertos alimentos. ¿Quién echa esos residuos previamente? ¿Las ratas? No, lo echan los humanos. Entonces, esos agentes patógenos proliferan en ciertas zonas. Esas zonas son zonas donde hay residuos que pueden servir de alimento a estos animales que actúan de carroñeros de los ecosistemas urbanos. Entonces, estos animales lo que hacen es alimentarse en esas zonas y es verdad que obviamente se contagian con enfermedades. No te das cuenta de cómo funcionan estos animales hasta que los tienes que criar y, como digo, te da valor para valorar su vida. Yo en mi caso, por ejemplo, en herpetología, he estado constantemente criando roedores porque tenemos que utilizar alimento, y muchas veces alimento vivo, para dar de comer a ciertas especies de ofidios o a ciertas especies de baránidos, dependiendo un poco de los animales que en cuestión de la colección. Cuando ves cómo funcionan esos animales, porque los tienes que criar, ves que la higiene es algo casi fundamental. Para hacerte una comparativa, se duchan más veces que nosotros, se asean más veces que nosotros. Realmente los animales más sucios en un entorno urbano somos nosotros. No son este tipo de animales. Pero bueno, la Santísima Trinidad, como digo yo, siempre perjudicada: palomas, ratas, cucarachas. Horrible. Esas son las 3 peores cosas que te puedes encontrar en una ciudad
Y precisamente son las tres que mantienen limpia una ciudad. ¿Qué dices? Sí, sí, ¿En tal cual. serio? Tal cual, tal cual. ¡Ostras! No, sí, cuando yo le hablo a los alumnos de pensamiento lateral, salgamos de los patrones cuadriculados. Tú vas en esa línea de sacarme del patrón cuadriculado. O sea, que es la que, ostras, la que limpia la ciudad son estos. A Qué ver, fuerte. ¿Tú crees que esto habrá gente que saldrá en contra de esto que dices? ¿Tú es crees que habrá posible, pero detractores de porque esto? es posible. A ver, para trabajar con animales exóticos, lo primero que tienes que tener es una mente muy abierta. Porque va a haber muchas normas morales, muchas normas éticas que tú sin darte cuenta vas a tener. Algunas sabrás que las tienes, otras no sabrás que las tienes. Por ejemplo, el valor de la vida. Tú te piensas que tienes un alto valor de la vida hasta que te enfrentas a situaciones como esta. Y habrá gente que le cueste más salir de este pozo. Otros que saldrán rápidamente, otros que ya lo tendrán vislumbrado y dirán, ostras, qué razón tiene. Otros que confirmarán que no tengo razón, para ellos es su verdad. Es que la verdad es muy relativa en cada uno. Yo lo que puedo hacer es hablar con hechos. Y los hechos es que un carnívoro necesita comer carne, un carnívoro necesita depredar